Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos señores académicos, autoridades civiles y docentes, cura párroco de la parroquia del Pilar, hermano mayor de la Candelaria, ilustres académicos, autoridades civiles y docentes, señora directora del Departamento de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, señor director de la Biblioteca Municipal, benefactores de esta Real Academia, Fundación Cajasol Tebasa, Bodegas Williams & Humber, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Covi Jerez, amigos de la Academia, señoras y señores. Nos reunimos hoy en recuerdo del que fuera académico numerario de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Luis Gonzalo González, para testimoniar a su familia el hondo pesar que ha causado en todo el cuerpo académico su fallecimiento el pasado día 26 de enero. Luis era, sin duda, un enamorado de esta academia y de su pertenencia a la misma, asistiendo a la gran mayoría de los actos que se organizan a lo largo del curso, a pesar del esfuerzo que le representaba desplazarse desde Cádiz, ciudad en la que residía, independientemente de las inclemencias del tiempo o de la coincidencia con otros actos de las tres academias de las que era académico y del Ateneo de la ciudad gaditana. María Teresa, su esposa, siempre me refería al orgullo que para él representaba ser académico de la de San Dionisio, cosa por otra parte natural en los nacidos en esta ciudad, a veces tan indolente y apática en muchas ocasiones para valorar personas e instituciones. Solía sentarse en la última fila de la zona reservada para los académicos, siempre atento y con la mejor de sus sonrisas que para todos tenía. A continuación, de acuerdo con el programa establecido, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, vicepresidente de Artes de esta Real Academia. Tiene la palabra. Muchas gracias por la venia, señor presidente. Dignas autoridades, representantes de la Universidad de Cádiz, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, querida familia de mi amigo Luis Gonzalo, señoras y señores. He escrito en numerosas ocasiones que conocí a Luis Gonzalo con motivo de una exposición suya en la sala de la Caja de Ahorro de Jerez, en aquel espacio que existía en la Plaza de las Marinas, en el polígono de San Benito. Yo empezaba en el mundo de la crítica, él era ya un artista consagrado con un nombre bien acondicionado en el panorama general del arte de aquel tiempo, finales de los años 80. Desde el primer momento, su arrolladora personalidad, su carácter abierto y sobre todo su lenguaje artístico, personal e intransferible se hizo presente y me cautivó sin reservas. Le compré un cuadro y Luis me regaló dos. Luis Gonzalo en estado puro. Así era él, artista grande y persona de generosidad desmesurada. Recuerdo que me invitó a su casa de la barriada de La Laguna. Allí conocí a su esposa María Teresa, un encanto de mujer y heroína fiel por tener a su lado a ese torbellino llamado Luis Gonzalo. Empezamos a hablar de arte, de lo que él había vivido, de sus comienzos, de su trabajo, de su escuela, de su pintura. Su diálogo podía ser eterno, daba para mucho, no, mejor dicho, podía dar para todo. Porque Luis Gonzalo era un auténtico volcán, un soñador, un apasionado del arte, un vitalista, un renacentista sin causa, un humanista y además un hombre de bien.
Este acto de hoy aquí en su academia era algo que no debería de haber sucedido todavía, porque además creo que no es justo. Alguien tan necesario no debía haberse ido tan pronto y de manera tan injusta. Esta sesión viene a rendir un homenaje a una persona cabal. Mi querido compañero Andrés Luis Cañada tratará de Luis Gonzalo el hombre bueno y el hombre de bien. Permítanme que yo me refiera a Luis Gonzalo artista, creador nato, con sabios planteamientos de artista con personalidad propia y en posesión de un lenguaje particular que lo hacía totalmente distinto. Porque hoy el gran problema del arte es que la línea creativa es muy parecida. Desgraciadamente todo se parece a casi todo y eso hace que exista un arte aburrido y con pocos argumentos para que la realidad sea otra distinta a la que es. Luis Gonzalo tenía una forma de crear única, de él y para el mundo. Era otra cosa. Luis Gonzalo era un pintor clásico, entendido como clásico lo que está efectuado con pureza. Estaba dotado de una técnica apabullante, aprendida con precisión y asimilada con sabiduría. Por ella y con ella era capaz de plantear una realidad pictórica suya, propia, diferente y genial. Dominaba los tiempos artísticos, esto es, una técnica depuradísima para afrontar cualquier posición por compleja que pudiera ser, un dominio exacto del dibujo. Luis era un dibujante nato, dibujaba con precisión, con elegancia, con contundencia. Poseía una línea dibujística sobria, elegante, definitoria y además, y creo que sobre todo, tenía un don único y diferente para el tratamiento del color. No me resisto, por tanto, a plantear una consideración que me parece de absoluta justicia en la obra de Luis Gonzalo: su importancia como artista. Repito que era artista conocido por su desmesurada generosidad, por su filantropía artística, por sus infinitos proyectos de entrega hacia todo tipo de instituciones, por sus numerosos asuntos en torno a ideas relacionadas con la investigación de elementos constitutivos de la más dispar naturaleza. Pero creo que su absoluta significación como artista debe ser considerada en toda su absoluta magnitud. Porque quiero, una vez más, dejar constancia de algo que ni siquiera, si se me permite, él supo ver. Ni, por supuesto, era consciente y que, desde mi punto de vista, es tan importante como todo lo que sobre él se pueda considerar. Su indiscutible e indiscutible realidad como pintor. No cabe la menor duda de que es muy importante todo lo que realizó en torno a la investigación. Muy significativo, sin duda, todo cuanto llevó a cabo. Quedará para generaciones venideras, para goce, disfrute y estudio de investigadores futuros. Pero no obstante, me parece totalmente significativa su labor como artista de claras luces y bellas esencias coloristas. Nadie pone en duda su infinita capacidad de trabajo, su desvelo hacia la plástica, su poder de adentrarse por los más inesperados vericuetos donde encontrar luces de un arte que él, a su vez, dotó de máximo esplendor. En ese aspecto, el trabajo de Luis Gonzalo tuvo y ha de tener toda la valoración posible. No podía ser de otra forma. Su posición como pintor en ejercicio, como artista poseedor de un sello especial, destacó hasta ser protagonista de una página muy importante en la historia
de nuestra pintura más inmediata. Y eso creo que lo elevó a una especial categoría de artista donde muy pocos pueden ofrecer lo que él llegó a patrocinar. La actividad artística de Luis era la de un artista total, un artista en posesión de un concepto plástico de muy amplio espectro que se traducía en un lenguaje con una morfología formal con muy personales elementos conformantes. Y es que, aunque el trabajo del artista jerezano se plantee desde su infinita circunstancia, siempre desentrañará un riguroso estamento formal con planteamientos constitutivos muy bien dispuestos desde una realidad técnica poderosa, solvente y definidora de una línea estructural valiente y determinante. Además, en su patrimonio artístico, el tiempo ha corrido a su favor y seguirá haciéndolo para dejar la impronta de un artista grande. La evolución de su obra ha sido sabia y de una lógica aplastante hasta desembocar, hasta el último día, en una plena madurez que definía una representación que ha ido perdiendo relato para adentrarse por horizontes de evocaciones, siempre con los campos cromáticos manifestando un potencial plástico que poco a poco iba generando en un esencial expresionismo que diluía las fronteras concretas en beneficio de una pintura referencial de muy amplio efecto. Que no era un artista al uso, nadie lo puede poner en duda. Su apasionamiento era tal que cualquier mínima situación era motivo válido para crear un estamento creativo y dotarlo de las máximas circunstancias. Su plástica estaba envuelta en una magia que la ha hecho única, personal e intransferible, lo diré siempre. A lo largo de sus años, el artista ofreció múltiples desarrollos de una pintura que él hizo suya mediante un ideario estético único, con las formas plásticas moduladas desde una sutil sintaxis llena de matices y patrocinadora de una grafía poderosa, un dibujo determinante y unas gamas de color de lo más impactante. Todo ello nos conduce por una obra llena de carácter, belleza plástica y emoción y emocionante energía. Mi amigo Luis Gonzalo era un pintor amplio, un artista lleno de energía, de sabia consideración estética y conocedor de un oficio que él desarrollaba de múltiples maneras para plantear un análisis formal para que interviniesen en una nueva y mejor entidad artística los propios materiales. Su pintura no ha dejado indiferente a nadie. A mí, por lo menos, así me lo parece. Se valió de los registros de la realidad para configurar un estamento escénico con múltiples posibilidades. Señoras y señores, hoy como ayer, y estoy convencido de que también como mañana, la pintura de Luis Gonzalo fue, es y será una lección mágica de estética. Su obra recreó un universo de emociones, una colorista sinfonía donde la realidad marcaba una ruta inmediata para que por ellas se pudiera acceder a un patrimonio de bellas imágenes, imágenes pulcramente estructuradas. En definitiva, Luis Gonzalo era un artista en estado puro, era Luis Gonzalo en estado puro, un artista que estará siempre presente, está aquí y lo sentimos, estuvo siempre y lo vamos a tener, lo quisimos y lo querremos, por siempre, querido Luis, mi amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente. Tiene permiso para ausentarse para asistir a la inauguración de la exposición que ha organizado en el día de hoy. Seguidamente cedo la palabra al ilustrísimo señor don Andrés Luis Cañadas Machado, secretario general de honor. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, señoras y señores, familia de nuestro compañero don Luis Gonzalo. Cuando el secretario general de esta corporación me trasladó el encargo de nuestro presidente para que interviniera en la sesión necrológica en memoria del académico numerario, profesor y artista, ilustrísimo señor don Luis Gonzalo González, fallecido el pasado verano en Cádiz, acepté dicha encomienda inmediatamente y muy complacido, ya que ello me daba la oportunidad de manifestar mi afecto por un querido amigo y mi admiración y reconocimiento por su labor como miembro de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras y su generosidad sin límite para con la institución que le contaba entre sus miembros más destacados, en cuyo archivo, en cuyas paredes y desde luego en la memoria de todos nosotros ha quedado patente su generosidad sin límites. Quienes intervenimos en este homenaje póstumo al amigo y compañero académico, hablaremos de nuestro recordado numerario desde distintas perspectivas, y en este caso a mí me ha correspondido hacerlo desde la faceta como miembro de esta institución, ocupándose tanto el vicepresidente de Artes, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, como nuestro presidente, excelentísimo señor don Juan Salido Freire, de su fértil trayectoria como artista y su propia vida como miembro activo de la sociedad jerezana, del que un compañero periodista muy vinculado a Cádiz y Sevilla, José Joaquín León, dijera un día que nuestro compañero Luis era un gaditano de Jerez, ya que siempre tuvo a gala tender puentes entre ambas ciudades, sin duda todo un lema de su vida. Precisamente por eso a mí me divertía meterme con él cuando, sentados los dos en la terraza de una cafetería de la calle ancha de la capital, contemplando desde allí la cercana plaza de San Antonio, el camarero que nos servía nos informaba que no tenía un determinado vino de Jerez que le había solicitado, ante lo que yo, en torno de broma, le decía a mi amigo Luis que dónde quedaba su reconocida insistencia en hermanar ambas poblaciones, concluyendo siempre estas situaciones con la franca risa de ambos, recordando trasnochados comportamientos entre ciertas personas, tanto allí como aquí, que siempre se empeñaron en buscar rivalidades que no existen entre gaditanos y jerezanos, porque mi amigo y compañero, ya digo, fue siempre un entusiasta defensor de la tierra que eligió para vivir y desarrollar su vocación docente y su singular manera de interpretar la actividad artística, la ciudad a la que el poeta llamaría salada claridad, y la nuestra que le viera nacer, en la que comenzó y continuó su formación, y a la que regresaba siempre que podía, especialmente para participar en las actividades académicas, con las que procuraba cumplir, y a su barrio de La Plata, cuya Junta de Vecinos pediría con insistencia para él precisamente su nombramiento como hijo predilecto de Jerez. Y por ello debo hablar, por supuesto, de la actividad académica del ilustrísimo señor don Luis Gonzalo González, un miembro de nuestra corporación, como ya antes he mencionado, extremada e insistentemente generoso y comprometido con la entidad a cuyas sesiones, ya se ha comentado anteriormente, solía concurrir desde la vecina Cádiz, lo cual le suponía no pocas dificultades, además el desplazamiento por los horarios, aunque eso no le hizo desistir nunca de comparecer en nuestra sede, cosa por desgracia no habitual en otros miembros cuya vinculación con la Academia parece terminarse cuando reciben su título y su medalla. Ateneísta muy destacado como miembro del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, institución que le tuvo como vicepresidente, Luis Gonzalo fue alumno en nuestra ciudad primero del Colegio La Salle y más tarde cursaría el bachillerato en el del Pilar.
Su formación artística la comenzó en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, centro del que saldrían destacados creadores en algunas de las ramas del arte, y desde aquí a Sevilla, donde compaginaría sus estudios de magisterio con los de Bellas Artes, facultad en la que se encontró con su maestro, el profesor Amalio García del Moral, quien le dirigió su tesis doctoral sobre la obra del pintor alemán Paul Klee, en la que siguió profundizando en la fundación de dicho artista en Berna, lo que le hizo entender que la actividad artística debe ponerse al servicio de la sociedad, una función social del arte que desde sus inicios trató de aplicar en beneficio de la salud, con investigaciones en arteterapia en niños autistas o con síndrome de Asperger. Sería por eso lo que le hizo entregarse a una actividad creativa puesta al servicio de la terapéutica, con la que anhelaba una rehabilitación creativa del ser humano en sus diferentes facetas de la vida. De los valores del Renacimiento se impregnó durante su estancia en Roma y Florencia, y desde ese momento de su vida procuraría expresarse como artista a través de la poesía, la pintura, el diseño o la medicina, completando su formación al diplomarse en Barcelona en arquitectura de interiores para desempeñar en Cádiz desde 1972 y durante 5 años la cátedra interina de dibujo de la Escuela Normal de Magisterio. Este numerario de la Real Academia de San Dionisio era además hijo adoptivo de Cádiz desde el año 2015. Como anteriormente he comentado, en esta Real Corporación, por todos los rincones e igualmente en su archivo, ha quedado constancia fehaciente de la generosidad extrema de nuestro compañero, al que había a veces que rogarle que no ofreciera más muestras de su dadivoso carácter por carecer del necesario espacio aquí en esta sede para acoger y exponer con la dignidad a la que su obra se hacía acreedora todo cuanto nos entregaba para que aquí quedara conservado. Cuadros, cerámicas, dibujos, bocetos, publicaciones y cuanto era capaz de concebir, como puede admirarse en la biblioteca, el vestíbulo del salón de sesiones, amén, como ya ha quedado dicho, de nuestro archivo, siendo una de sus últimas aportaciones un mural cerámico que tenemos aquí a la izquierda, en el que están retratados fielmente todos los miembros numerarios activos en el momento en que la Academia alcanzó sus primeras 7 décadas de vida, que se encuentra, como acabo de decirles, en el llamado palquillo de este mismo salón de sesiones. Lugar donde antes se ha comentado, tanto Luis como yo solíamos sentarnos cada vez que se celebraba algún acto aquí. Pero sin duda debo resaltar especialmente la portada diseñada por él para ilustrar el libro que recoge dicha efeméride, los 70 primeros años de esta academia, reproduciendo la fachada del edificio conocido por Pescadería Vieja, sede primitiva de esta Real Corporación y donde transcurrieron los primeros 40 años de su existencia, quedando por ello y para siempre ligada la figura de Luis Gonzalo a la historia de nuestra propia institución. Era mi deseo y mi obligación contárselo a ustedes, ya que la hiperactividad de nuestro compañero, su desprendido espíritu y su noble jerezanía así lo demandaban. No todo el mundo tiene capacidad para dejar huella de su paso por una entidad, y les puedo asegurar que en el caso del ilustrísimo señor don Luis Gonzalo González, miembro de varias academias de nuestra provincia y numerario de la nuestra, ha sido todo lo contrario, dejándonos por ello un vacío muy difícil de cubrir y especialmente a quienes le teníamos como inolvidable y entrañable amigo. Descansa en paz, querido Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general. Hablar el último en un acto como el de hoy tiene el inconveniente de que muchas de las cosas a las que pudiera referirme las han destacado los compañeros que me han precedido. Por ello, he preferido hablarle de Luis desde el corazón, desde una disposición emocional a caballo entre el agradecimiento
y la nostalgia. No solo por nuestra pertenencia a esta destacada corporación jerezana, sino principalmente por nuestra ya antigua relación de compañeros de bachillerato en el Colegio de los Marianistas del Pilar. La infrecuente práctica del altruismo y la filantropía en estos tiempos enmarca la donación en un terreno ambiguo, insólito y a veces casi sospechoso. Y es que personas como el profesor Luis Gonzalo González han comprendido que una forma de devolver a la sociedad lo mucho que ésta le ha dado es, valga la redundancia, dando a muchas de las instituciones que las representan parte del patrimonio artístico que él, como artista, ha creado de forma voluntaria y sin esperar premio ni recompensa alguna. Y esto no es otra cosa que la definición de la donación. Las donaciones de Luis han sido innumerables. Muchas de las academias, ayuntamientos, asociaciones, órdenes religiosas, hermandades y cofradías e incluso personas físicas relacionadas con él han recibido en algunos casos, con un número de obras extraordinariamente significativas, generosas e importantes donaciones, y muchas veces sin conocer la razón última de esa decisión tan personal. Lo digo porque con motivo de la entrega de la obra pictórica a nuestra patrona, la Virgen de la Merced, a los padres mercedarios en su basílica, me confesó como presentador del acto que la donación que hacía era un emocionado recuerdo a su nacimiento en el antiguo hospital de Santa Isabel de Hungría, situado en las dependencias del convento mercedario, y que tras la amortización de Mendizábal pasaron a hospital en 1841 y del que se hicieron cargo la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Luis Gonzalo, ante la delicada situación en la que se encontraba tras el nacimiento, tuvo que ser bautizado in extremis por el médico pediatra don Antonio Moreno Pirla. Él, me dijo, tenía una asignatura pendiente: tener un gesto hacia la patrona que simbolizara lo que había sido capaz de realizar a lo largo de su vida. Son sus propias palabras. Ciertamente, y como dejara escrito Fernando Savater, después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Creo que es un magnífico resumen de la actitud hacia la vida de Luis. Otro rasgo de su carácter que deseo subrayar es el entusiasmo que ponía en todas las cosas que abordaba, y que no eran pocas. La Real Academia Española de la Lengua, en su acepción primera, nos dice que el entusiasmo es el sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo, que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Pero la segunda no le va a la zaga: exaltación del ánimo bajo la inspiración divina. Pocas personas han tenido esa constancia de perseguir las cosas, algunas inalcanzables en principio, pero para Luis solo era un acicate para lograrlas. Es un ejemplo que a todos nos debiera servir para un mejor desempeño de nuestras responsabilidades, algunas veces traicionadas por una dejana prematuramente asimilada. Finalmente, y como tercer rasgo definidor, señalar su natural tendencia a ver y a valorar las cosas en sus aspectos más positivos. Las personas optimistas sienten que tienen un mayor control de las situaciones y una autoestima mayor. Además, relacionarse con este tipo de personas nos influye también a los demás de manera positiva, ya que de forma natural nos alineamos con los que siempre dan una salida a los problemas y dificultades que la vida nos pone en el camino continuamente.
Termino con unas palabras de aliento y cariño para toda la familia. Gracias, María Teresa, por tu cercanía y afecto, por tu cariño a la Academia y a mí como presidente, siempre comprensiva y atenta a las sugerencias que personalmente te he trasladado. También nuestro cariño a Maite y Belén, hijas de nuestro académico. Habéis tenido un gran maestro, como artista y como padre. Seguid su ejemplo, pues su calidad humana os habrá llenado de orgullo merecidamente. Palabras de afecto que hago extensiva al resto de familiares que nos acompañan. Descansa en paz, querido Luis, compañero y amigo. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.